ciertamente, sí, ciertamente en ese término, Aquí en la memoria, sí, no, claro, en ese término y además, tal como Henry lo ha expuesto y que se dio además de manera bien, bien voluntaria todo esto que conversamos con el aporte de Alexis, del mismo Wolfgang, lo que ha planteado, y el amigo aquí, Robert Arcaya. Por supuesto, sí, si nos ponemos a ver y el asunto de estos encuentros, yo participé en 3 de 5 que se han hecho, creo, que han sido congresos establecidos en diferentes ciudades. Uno fue en Guarenas, otro fue en Barinas y otro fue en Caracas. Recuerdo que el último fue con el amigo, el maestro Acosta, Fernando. Y tú dices, ¿qué ha quedado de eso? Porque precisamente la historia nos sigue poniendo en el mismo lugar y entonces pareciera que todo va como que quedando en un círculo vicioso y no le ves avance, ya lo que decía Henry, por eso no hay que exponer nada. Nada más, mira, la conferencia de esta de la Mondiacult, que es el encuentro este mundial de la UNESCO, se hizo en el 2022 después de 48 años. Fíjense ustedes esto. Y después de 24 años se hizo una conferencia mundial sobre políticas culturales. En esas políticas del año 22, que fue en septiembre, participaron todos los estados y delegaciones de todos los ministerios de cultura de todos los países, donde incluyeron la parte como estamos nosotros circunscritos ahí, que es Latinoamérica y el Caribe. ¿Quién fue por parte del gobierno venezolano? ¿Qué hizo? ¿Qué propuesta llevó? ¿A dónde se llegó? ¿Qué hay de eso con respecto a lo que debía dársele a una continuidad ante esa promulgación de la UNESCO como, digamos, el ente a nivel mundial, de donde se pueden desprender ciertos espacios con relación a las políticas culturales que se aplican en diferentes países del mundo? Nulidad total. No hay nada, no hay nada de eso. Hay 5 proyectos de cultura, ¿cierto? Que me lo corroboraba hoy Marucha cuando conversaba, y tú dices, de todo eso seguimos teniendo el mismo vacío. Precisamente hay que revisarnos desde allí, desde dentro. Si nosotros estamos planteándonos esta situación, yo planteo, tenemos que hacerlo de manera unida. Es decir, no puede haber otra cosa sino una alianza, crear un bloque que sea un gran yunque que pueda tener una propuesta con toda la fuerza de todos quienes conformamos el arte. Hablemos de las artes en general. En este caso, pues yo hablo del teatro como parte de mi trabajo específico, pero está la danza, está la música, está todo, está el teatro. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no existe? Porque se han terminado creando a partir de estos congresos, de estas mismas realidades, las mismas situaciones de las que Henry hablaba. Se van creando parcialismos, se van creando ciertas cuestiones donde yo estoy aquí, tengo mi isla, hago mi cuestión, pero no vino para allá, y no hay una relación concreta con respecto al conjunto. Yo planteo ese tipo de situación que, como digo, ya se ha hablado, se ha planteado, no estoy planteando nada nuevo, simplemente que es que tenemos que buscar esos puntos de encuentro para crear ese gran tejido que somos uno a partir de un solo hilo, desde donde viene surgiendo el trabajo cultural en nuestra región, en este caso el Zulia, Maracaibo, por ejemplo, que no dista en ningún lugar, de ninguna manera con otros espacios u otros países u otros estados, perdón, y otras municipalidades. Las municipalidades, ciertamente, eso es el gobierno actual, durante todo este tiempo ha querido, ha pretendido hacer algunas cosas con respecto a esas partes desde las bases que llaman, desde las comunidades mismas, que es de donde tú, como le decía a Juan Inciarte, por supuesto que tú vas a un barrio y vas a una comunidad y vas a conseguir allí gente que va a estar haciendo cosas. Leví hace cosas en las comunidades y tú lo ves y tú ves al muchacho y tú dices, ¿y dónde sale esa gente? Es que la gente está ahí, tú no tienes que buscarla. La gente está ávida de querer recibir, pero ¿qué va a recibir? Ahí es donde está otro de los nudos gordianos a los que nosotros tenemos que implementar o revisar en estas políticas, porque si ciertamente no hay una política cultural de Estado, de municipio, de ningún nada, para nosotros crear un trabajo o para tener, digamos, más allá de un mecenazgo que me brinde un presupuesto, es cómo lo hago para que ese presupuesto tenga un tejido a través de nuestras organizaciones
llámese sociedad civil, llámese también empresa privada, llámese, no sé, las llamadas eh, empresas de transnacionales o a través de las embajadas, es decir, mecanismos existen y han existido siempre. El tema es que hemos estado aislados y hemos estado siempre, en cada isla hay una intención, pero no hay una realidad. Y lo otro es que durante estos últimos años, y lo dijo a partir de este ensayo que ganó un premio por ahí nacional que hice sobre el teatro, una de las cosas a las que hago referencia siempre es en cuanto a la formación, porque ciertamente tú tienes que ver qué es lo que tú estás creando desde esas bases, desde esos momentos y con quién, para poder ofrecer esa política cultural. Porque si a mí me dan ahorita, lo decía hace un rato, ahorita me dan 8 millones de dólares. Pero si yo no tengo un proyecto solo, que no es nada, ¿no? Pero digo por dar una cifra, y yo no tengo una propuesta, una conciencia clara de lo que yo quiero hacer, de lo que yo estoy haciendo como creador, voy a pelar bola igual, porque eso no va, eso se va a volver salir agua y eso no va a quedar en ninguna parte. Y entonces no estoy creando ni fundando nada. Las fundaciones quedan. ¿Qué pasa con las instituciones? Las instituciones se van porque quienes las habitan las abandonan. Y entonces el abandono va también porque hay una falta, por supuesto, obvio, si la gente se cansa. ¿Cuántos años tiene la gente del Grupo Tablón luchando por ese espacio? ¿Cuántos años tiene Henry haciendo el espacio para crear lo que está haciéndose ahorita? Es decir, cantidad de grupos de la ciudad, instituciones, la escuela de teatro allí también, por decir, los espacios culturales terminan también igual, no creen, ya lo decía el amigo Alexis Blanco, no creen porque no les interesa eso, no les interesa si nosotros estamos o no haciendo algo, pero también nosotros tenemos que revisar qué estamos haciendo. Es decir, ¿dónde estoy yo en mi punto de trabajo para crear? Porque ahora cualquiera da un taller, ahora cualquiera hace una compañía, ahora cualquiera es un influencer o cualquiera es un director. Entonces vengo y hago un tutorial online y ya yo soy tal y doy un taller de tal. Y entonces los ponen, y tú dices, sí, pero sí es cierto. Entonces tú dices, no, yo no digo eso, sino en relación a que tenemos que ser responsables también con la gente que está haciendo el trabajo. Ahorita la tecnología nos ha abordado de una manera, pero incalculable. Y es una cosa que además cada día es más fuerte y más avasallante el trabajo de las redes y del tema tecnológico en los jóvenes. Y tú estás creyendo que ese es el lugar, el teatro no se da allí, el teatro viene de ese término llamado teatro, que es el lugar desde donde miro, el lugar desde donde se ve. No lo puedo hacer de otra manera. El teatro lo tengo que hacer con público allí, con gente sentada mirando al actor que se mueve. Y eso lo tengo que hacer bajo un precepto bien claro de lo que yo estoy aportando en el término de la formación. Porque la formación tiene una importancia en estas gestiones culturales y en este término de lo que es la política cultural. No la podemos dejar de lado, es decir, no podemos dejar la responsabilidad, así como decía hace un rato Alexis, en manos de quienes están los grandes espacios digamos, los lugares de lo que es la gestión cultural en el país, en todo el mundo. Pero en manos de quién está entonces el trabajo de poder crear un frente importante para eso, una oferta cultural. ¿Cuál es la oferta cultural que tiene la ciudad de Maracaibo? Yo me cansé de decir. Entonces, ¿dónde está? Pero ¿dónde está desde lo que te decías tú, Yasmina? ¿Qué estás haciendo tú? Porque tú tienes un proyecto. ¿Cuál es el proyecto que tú tienes? Pero ¿dónde está ese proyecto basado en un término real de lo que es la disciplina? Porque entonces, hoy en día el teatro, cualquiera es actor ahora, porque ahora el TikTok te hace todo eso. Pero entonces la disciplina del actor del oficio se fue a la basura y eso hay que rescatarlo. Hay que rescatar el trabajo de la formación porque de eso depende que sigamos teniendo lo que hoy día ya nosotros vamos para viejos, más los viejos que ya estaban, que siguen ya estamos en una etapa en la que decimos, ¿qué va a pasar con estos jóvenes ahora? Van a seguir haciendo del teatro y de las artes lo que les da la gana porque no hay un sentido de referencia, no hay referentes,
no miramos al maestro, ni miramos tampoco el trabajo que se estaba haciendo, pero no les paramos bola. Entonces tú dices, coño, hay mucho joven talentoso, cierto, pero mal orientado, sin sentido. Entonces tú ves, yo como docente de una facultad, que tú des a muchos jóvenes que están estudiando licenciatura en teatro y los ves sin ningún tipo de referente. Tú les preguntas por algo y no saben, y no tienen referente alguno, porque la tecnología no les da para eso. Pero yo eso lo quería preguntar, porque eso es una preocupación que yo tengo personal. Ajá. Con relación a la escuela de la universidad. Ajá. Yo nunca veo los docentes, no sé quiénes son los alumnos. Yo tampoco he podido ir en los últimos tiempos para allá, para ir a ver. Yo fui alguna vez y me invitaron para la dramaturgia, sobre todo este compañero, el director de la obra de ustedes. No van. No van porque no les... he visto nunca un acercamiento de una institución de la envergadura de esa para el movimiento teatral de la ciudad. No van, bueno, no están. Ahí el fracaso. Claro, porque cuando... Nosotros, disculpe, nosotros, y esto lo dije cuando tenía 20 años, y lo digo yo cuando tenía 40, y lo digo cuando tengo 70, porque ya tengo 73. Entonces, ¿qué le digo? ¿No? Lo puedo decir y lo digo con criterio, porque yo no estuve jugando en el teatro. El teatro se juega. Sí. No es un juego verdadero, es una seriedad profunda, donde el conocimiento a todos los niveles tienes y todos los días se aprende. Así es. Yo no faltan 15 páginas. Bueno, no, pero lo que te quería decir es que una de nuestras debilidades, y yo espero que en los próximos años eso sea superado, es primero, es que no hemos trabajado juntos. Claro, eso es. Cada quien está en su... Es que yo soy incapaz de montar una obra tuya. No lo montes, pero no, pero es que no miramos al otro. No miramos al otro. Sí. No lo miramos. Es más, no leemos lo que el otro tiene. Eso que tú decías de las escuelas, fíjate. Es necesario la formación ahorita, en primer lugar, hay que emerja con toda la fuerza, porque como tú dices, ustedes son los más jóvenes, el 50, y él ya tiene 50. Yo tengo 58. Ya yo voy para 60. Porque entre más tenga más años, tengo yo más. Entonces, bien, este niño yo lo conozco desde que está más jovencito. Él estuvo en un taller conmigo. Y él es muy inteligente. Yo siempre lo vi y yo sabía que él iba a ir a un lugar. Pero fíjate que ya tú lo decías, el tema es qué pasa con esa escuela, con todas las escuelas. El entrenamiento está en otro lugar. ¿Cómo entrena una compañía de danza, una compañía de música? ¿Entrenando cómo? Dándole al cuerpo, trabajando. Ahí está el maestro, amigo Ventura. Ajá. Bueno, primero, sabía que la convocatoria era abierta, sí. De hecho, dije, danza. Y yo iba a dar clases y me voy a sentar porque quiero participar. Qué bueno. Una de las que estoy muy de acuerdo con lo que acá Hernando está diciendo con respecto a revisar profundamente en cuál es la propuesta que manejamos como artistas, como exponentes. ¿Qué pasa? Voy a nombrar a David. David lo conozco desde muchísimo tiempo. Él es una persona que es muy proactiva, y dentro de su proactividad él ha generado una propuesta, y la propuesta es la visión personal de cada uno de los exponentes que estamos acá. Apunta el norte hacia dónde va tu trabajo. Yo no lo voy a decir con una situación pretenciosa ni mucho menos. Yo nunca he dependido políticamente de nada, de gobierno, de nada. Creo que quien me conoce sabe que he trabajado con las uñas, sé lo que es estar no tener espacio, sé lo que es no tener dinero, sé lo que es llevar un trabajo por más de 25 años. No estás diciendo ninguna... Sí. No, y creo que todos los que están acá lo sabemos. De hecho, yo formé parte de una compañía en donde fue muy reconocida en la ciudad, que es Danza con el Problema de Maracaibo, con mí. Había un plan de gestión que era con AR, todo lo que ya conocemos.
Lo obviamente nombraste eso se esta mañana, acaba. entonces se fue a la mierda. Eso se acaba y lógicamente aquí entonces empiezas a darte cuenta que no había profundas visiones en la propuesta de los exponentes que existían acá, porque lógicamente no hay plata, no trabajo. Y yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso de saber lo apasionada que es la gente en esta ciudad cuando quiere hacer las cosas. ¿Por qué digo esto y saco a colación esto? Y por qué nombro a David en este caso. David es una persona que ha formado parte de muchos de los proyectos y lo ha hecho porque cree en el proyecto y hemos sumado y hemos constituido un equipo. Y dentro de ese trabajo, lo digo con mucha responsabilidad, hemos logrado cosas maravillosas juntos. Y eso es construir historia. Pero no podemos educar o reeducar a una generación si no respetamos, celebramos sobre todo lo que es el antecedente o el precedente histórico que existe, porque todos ustedes son una importante página de la historia en el arte en esta ciudad y en Venezuela. ¿Qué pasa? Lamentablemente, mientras no tengamos un centro de documentación responsable con la visión de integrar a las nuevas generaciones a que entiendan que sí existió, y que sí hubo, y que la calidad en las artes escénicas, desde el punto de partida regional o nacional, fue un referente internacional importante, vamos a ser siempre subestimados. Yo creo que contar o discutir o pretender o aspirar o soñar de que el gobierno de turno o quien sea vaya a tener la sensibilidad de que considere que yo debo tener un piso limpio para bailar, es una cosa que me va a simplemente a enterrar y a sepultar en mis ideales. Yo creo que si no hay, busquemos. Así es. Hay una posibilidad, porque por lo menos una propuesta, en el caso de gente que vive muy cerca de mi casa, él agarró que tenía su casa, es lo que tengo. Entonces yo convierto mi casa, mi apoyo, mi refugio, en un punto de encuentro. Y eso es una propuesta que tiene una visión. Tú esperaste porque el gobierno te aceptara o dijera, o entonces fue tu propuesta. Entonces eso genera un movimiento. ¿Qué considero yo que es la gran debilidad? Que no existe un movimiento. Yo creo que soy lo digo con mucha tristeza y con mucho respeto y mucha responsabilidad. Soy creo que de los pocos en Zulia que tiene una visión académica sólida en cuanto a lo que es formación y en cuanto a lo que es tener una estética responsable de la danza en esta ciudad. Lo digo con mucho respeto. Pero digo que lo digo con mucha tristeza porque la banalidad del contexto que está condenada a que las tendencias son los pilares de los proyectos, están devaluando los procesos creativos, porque todos los que estamos acá somos lo que somos porque generamos vivencias que generaron reflexiones, que es lo que nos va a durar toda la vida y vino a través de procesos creativos, de encerrarnos con un maestro, de encerrarnos con un coreógrafo, estudiar, un proyecto en una búsqueda. Ahorita no hay búsqueda. Así es. Entonces, si ustedes son referentes, si ustedes son exponentes, ya está. Entonces, quiere decir que bueno, incluyo, ¿no? Si me lo permite, generemos una propuesta de integración a través de la visión espontánea, sin mucha pretensión de esperar que te pongan todo, para que de verdad el movimiento exista. Porque yo he visto con mis ojos cómo alguien agarra la plaza, porque el peor se pone el mismo. Nosotros en la Plaza de la República no había nada, no se presentaba nada. Un día llegamos a limpiar, y o sea, con escobas y todo, y la gente de la misma que estaba alrededor nos empezó a ayudar. Y generaste un movimiento y se alteró el contexto. Entonces siento que hay una gran debilidad en cuanto a cómo tú integras a las nuevas generaciones a ser más sensibles si solo existe un cuento. El cuento es que tú hiciste en una época, pero yo no formé parte de esa época, entonces no puedo empatarme contigo en lo que tú sientes, en lo que tú quieres proyectar, hacia dónde quieres llevar el objetivo de tu propuesta, simplemente porque no formé parte de esa época. Te tiramos una de memoria. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no existe memoria, no existe historia.
Y si no existe historia, no tenemos identidad. Y si no tenemos identidad, ni que nos pongamos a hacer 1.000 millones de reuniones, vamos a lograr un movimiento con cierta tangibilidad en la sociedad. El que es joven tiene que educarse, tiene que estudiar y entender que no puedes tomar banalmente posiciones para las que ni siquiera estés preparado porque no tienes experiencia. Y la experiencia lo es todo, lo es todo. Y si no la tienes, humilde y trata de arroparte de aquellos que te pueden, digamos, fortalecer dentro de vivencias que aún no has vivido como generación actual. Entonces, ¿cómo generar un cambio? Hay que generar un estándar. Entonces, tú cuando vas a Europa, tú cuando vas a cualquier parte en el mundo, tú vas a ver buen teatro. Y el buen teatro, si te dicen que es buen teatro, tú estableces un estándar. Entonces no puede nadie meterte un gato por liebre porque sabes dónde están los estándares. Si ustedes tienen el estándar de excelencia, entonces desde el estándar de excelencia, que es tu identidad, debe ser el recurso por el cual uno debe perseguir que todas las propuestas escénicas en esta ciudad deben regirse. Porque si no vamos a estar viendo que el TikTok va a ser siempre el que voy a tener a mi lado a la hora de tener una creación coreográfica. Porque prefiero hacer el challenge de Shakira que hacer entonces danza real, de verdad. De verdad. Entonces, claro, yo todavía no estoy tan viejo, pero me toca trabajar con mucha gente Algo grande, no es tan grande. Pero Bien. me toca trabajar con mucha gente joven. Y cuando trabajo con mucha gente joven, tengo que meterme en sus mundos. Porque sacudir a la gente ahorita, que no puede estar despegada de un teléfono, te encuentras con gente que no tiene tono muscular, porque ni siquiera hace ejercicio. Entonces, ¿cómo tú logras generar un cambio de esa forma? Yo, por ejemplo, yo vine acá a trabajar el día de carnaval y estaba aquí mi compañero en el escenario y estaban todos los espacios cerrados. Yo tuve que mover los muebles y me fui para la sala baja, como que también hemos hecho mucho de acá, y di la mejor clase que pude. Entonces, cuando tú haces, nada se puede parar, simplemente porque tú tienes que seguir con tu misión de seguir haciendo y sembrando, la gente te sigue. Porque siempre, me voy a poner religioso, pero hasta como lo que hemos leído en la Biblia, ¿no? Quizás, donde viene un loco a decir que el mundo es diferente y la gente le tira piedras, pero cuando tú haces, la gente viene y te sigue y te fiel a ti. Pero tú tienes que promover lo que deseas a través de ti. O sea, y lo digo con mucho respeto, estoy sumamente feliz de verlos de nuevo porque a mí los conozco, los conozco a todos, pero no. Y los conozco porque desde chiquitos los estoy viendo. Entonces, yo sé lo que es estar en el Paraninfo cuando existió, porque yo llegué a bailar allí inclusive. Entonces, verlo ahorita, que es un espacio vacío, donde nada, Destruido. Abandonado, a mí me duele, porque yo los vi a ustedes en Bola de Sangre, haciendo cosas A espalda. Espaldas. O sea, una cantidad de cosas que he visto. Que muy quiere decir que es joven. Estaba chamo como nosotros. Yo cumplo este año 50 años. Bueno, no estáis tan joven. La misma generación de Sí, India, entonces, Bueno. lógicamente, Juan, a mí me revienta cuando el imposible está por delante porque no me da. Yo ahorita, y no lo estoy diciendo, estoy organizando un festival nacional que se llama Cuerpo, Acción y Signos. A mí me están dejando trabajar. Cuerpo, Acción y Signos. Muy A mí bien. me están dejando trabajar, pero yo le voy a hacer un homenaje a 7 maestros de esta ciudad. Y no es a los nuevos, a un Guillermo González, a una Sasha que está a punto de morir, quiero que lo sepan, y ella se muere y nadie le ha hecho Sacha Bosic. Sí. Sasha Sí. Y murió él, ella se entristeció. porque ella está con la depresión de la muerte de enero. Claro. Sasha Boy Pues Kit, De Bosque. que se le murió el esposo, claro, hace poquito. Sí, pero bueno, el punto está de que ¿Cuáles son los otros maestros? Gracina, Mircea la Real, Guillermo González, Marisol Ferrari,
Y los vas a poner a todos juntos. Y va a haber Y va a arder. No. Es más, me siento sumamente feliz. Un aplauso Porque por cuando eso, yo hablé por teléfono con todos dijeron, colaboramos contigo en lo que más pueda. Qué bueno. O sea, sí se puede hacer. Claro que sí. Y de hecho me voy a traer gente de Barquisimeto, de Barinas y de Caracas. Y todos simplemente porque quieren sumarse a un proyecto. Te vamos a llamar la Entonces, de un ONU. proyecto regional se convirtió en uno nacional. Y no es que tienen que ser a nadie. ¿Y de cine cómo A está? nadie. Pero la Cine está vieja. Y esta gente vieja tiene que sentarse en una butaca y decirle gracias por todo lo que han hecho en la historia de esta ciudad. Entonces, al igual que los que son bailarines, porque eso va a ser el Día Internacional de la Danza, igual todos ustedes merecen estar siendo reconocidos. Yo ni siquiera, yo soy igualito que Henry, ni siquiera yo estoy buscando que me celebren. No, claro. Bueno, Me interesa. Ah, Pero el punto Tú eres está- mucho más lindo que Henry. bueno, pero gracias. Sí, es importante que la frase debe ser hacer más y hablar menos. Así Hay es. demasiada gente hablando de tonterías y no hace nada. Y de verdad tenemos que plantearnos en estos momentos, no por un asunto de ego, qué tan referente quieres ser en lo que haces en esta ciudad. Porque de verdad no podemos pretender sentarnos solo a pensar en lo que hicimos hace 20 o 30 años atrás. O sea, No, claro, claro. ya yo bailé, yo estoy ahorita enseñando a las nuevas generaciones a que hagan cosas. Ni siquiera les digo solo bailen como yo. Trato de darles herramientas lo más que puedo para que ellos también sean creadores también. Pero me perturba muchísimo que hay núcleos que joden, que solo hablan de lo que hacían hace 20 años, 30 años. Y no hacen nada. No hacen nada. Eso pasa siempre. Y joden. Otra vez, Hola, mi amor. y jode, Exacto. jode. Gracias. Entonces, Em, eso es lo único que quería decir. De verdad, yo me sumo con toda la responsabilidad en todo lo que puedan proponer. Yo soy muy rebelde, quiero que lo sepan. Y como soy demasiado rebelde, y no porque vi la novela de mí, sino que soy muy rebelde porque yo me niego a abrir esa puerta simplemente porque no hay dinero. Sí se puede. sí se puede. Todo se puede hacer, oh por Dios. Claro que todo. En el capitalismo. No, Estamos en el es que ya va. capitalismo. Pero es que yo no me muero de hambre, yo trabajo ¿Sabes? siempre. Es que no me Yo no le entienden pido a cuando nadie. esos que O sea, sí se dicen puede no hay. hacer. El mercado. Bueno, muy bien. Gracias, Alexander Ventura. Ciertamente, fíjate que, y es así, el área, eso que tú planteas tiene la configuración de lo que hablamos, porque tenemos que edificar las acciones en función de lo que implica este trabajo, donde a veces no hay, pero si no hay, tú no puedes esperar que venga lo que llamaban un mecenazgo, que venga un papá y te diga, te voy a dar tanto para que logres hacer el asunto, porque si no, ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, hubiéramos hecho teatro, no hubiéramos hecho nada, no se hubiera escrito una página más del trabajo de las artes en la ciudad ni en ninguna parte del mundo. Seguiríamos esperando ¿a quién? A Godot. No, vamos a seguir haciendo porque es precisamente eso. Y creo que parte de lo que se plantea es precisamente lo que enfrentamos, porque las dificultades, las vicisitudes las enfrentamos a diario hasta para comer. Y todos pasamos por ahí. Pero ¿qué dificultad enfrentamos nosotros cuando decimos voy a hacer una propuesta de trabajo consona, que tenga una factura, que tenga realmente una propuesta para una oferta cultural? Y que yo le pueda decir a las instituciones o a donde sea, porque entonces resulta que es cierto, los espacios se niegan o quienes están allí, o no sé, porque las instituciones las hacen quienes las habitan. Y tú dices, tenemos 3 espacios aquí en Maracaibo, y tú crees que si somos 40 grupos vamos a caber los 3 ahí. Bueno, sí podemos hacerlo, pero no hay propuestas porque no hay visiones ni políticas para que eso se haga. Pero igual el porche de la casa, la plaza, el patio siguen siendo una posibilidad y una alternativa para crear una cavidad escénica. La cavidad escénica está donde tú la quieras poner. Obviamente eso nos ha tocado hacer y eso estamos haciendo muchas de la gente que estamos trabajando en danza, en teatro, en títeres, en música, en todas. La cavidad escénica la puedes crear,
pero necesitas también tener un respaldo. Y tú dices, ¿hasta cuándo se han pasado ya 50, 40 años esperando este tipo de situaciones en las que estamos ahorita reunidos, que es para el Congreso, para crear una propuesta de política cultural a través de la cual nosotros podamos llegar a tener la plataforma o el espacio idóneo para trabajar? Vamos a morir allí en el intento siempre. Tengo una buena noticia. Entonces hay una buena noticia, ¿no? Estamos acostumbrados a invisibilizar. Sí, No nos importaba qué estaba haciendo fulano, por ahí nos saludábamos. ¿Y vos dónde estás? Y vos, yo no fui para Medellín, la verga. Y vos, habéis seguido de... O sea, era una cosa así, ¿no? Esa no es la buena. La buena noticia es que de alguna manera, quizás sea la misma crisis o lo que sea, lo que estamos hablando, comenzamos a vernos, ojo, y no comenzamos a vernos solamente aquí en el espacio, claro, concitado por el gordo, el oso belloso, sino porque tú estás haciendo teatro todos los días, porque tú estás haciendo teatro todos los días, porque tú te estás haciendo teatro todos los días, porque aquí todos y cada uno de nosotros no tenemos otra vuelta en la vida, hasta el PIS, que tiene que hacer teatro para sobrevivir, pero todos estamos haciendo teatro las 24, y que nadie me venga con vergas, porque yo sí les puedo decir que yo me la mantengo en eso. Las crisis generalizadas existen y van a existir siempre. Entonces, el mal que creemos haber superado no lo vamos a hacer si no intentamos o no hacemos un trabajo, como ya decíamos, como decía Henry. Es una cuestión de mirarnos, porque es así, la mirada es importante. Y la mirada de nosotros, entre nosotros, también es importante, porque cuando yo miro a uno y digo, ay, pero es que lo que está haciendo él, entonces hay esa mezquindad también, pero entonces tú dices, allí es donde está también un problema que no se termina de solucionar. Porque si yo estoy montando un trabajo y yo veo que otro compañero también lo hace, vamos a unir ese esfuerzo para trabajar. No, porque es que yo no puedo trabajar con Wolfgang, porque Wolfgang González, imagínate, con esas marionetas. Entonces, vegación. Sí, tú dices, Wolfgang González es una institución, tiene su trabajo. Ah, bueno, y cada quien, Yasmina Jiménez. Es decir, creo que el trabajo, y entonces vuelvo al tema de la formación. Cuando nosotros nos formábamos, y tú lo decías ahorita, Yasmina, con respecto a lo de la escuela, a nosotros nos obligaban a ir a ver el teatro, a salir a hacer cosas. Hoy día tú no ves estudiantes de esas facultades en ninguna parte. Yo le digo, ¿dónde está el trabajo que tú haces? Yo doy de actuación 3 y les pregunto, ¿cuál fue la última obra que viste? ¿Dónde fue el último teatro, la última actividad artística a la que asististe? No tienen nada, no saben nada, todo lo ven por las redes y hasta ahí llegan. Entonces tú dices, no, las pasan con mucha dificultad porque yo los pongo a parir como diciendo que este profesor, es que el profesor es muy difícil. No es difícil, es que hay que mover, hay que trabajar. Entonces tú dices, no quiero que tú me... Entonces, sí, lo que tú decías, sí. La danza. Mira, hay que conocer lo que y las danzas, hay que conocer sí, lo que decía Alexis con esa aplicación, Alexis con esa aplicación que hacen, ellos hacen, ¿cómo se llama? Se llama inteligencia artificial aplicada, y ya no los están metiendo. Entonces tú mandas a un muchacho a hacer una revisión, sí, vamos a revisar tal texto, entonces lo que hacen es eso, cortan y pegan. Cortar y pegar es la fundamentación ahorita intelectual de un muchacho. Cortar y pegar, me meto en Wikipedia y ni siquiera miro a Wikipedia abajo, donde están los referentes y las fuentes que Wikipedia tiene para llegar a donde llegó. Entonces hago una mala copia, copio y pego y ahí está el trabajo. Y lo que yo tengo y mi proceso cognitivo y mi preocupación por crear un discurso o una reflexión, una disertación sobre X tema, no existe, porque no está, se ha perdido esa fundamentación tan importante en el artista que es la formación. Y yo creo y sigo insistiendo en que eso es parte también de lo que una cultura, una política cultural debe tener, porque esa es su realidad, la realidad de quien hace el trabajo. Quienes hacemos el trabajo tenemos el deber de ofrecer también un producto, pero un producto que esté bien hecho. Yo no puedo pensar que voy a hacer una obra de teatro en una semana, porque eso es lo que nosotros llamamos el NST.
Agarro una hojita, la palo, revuelvo, instantáneo. El Teatro Express es instantáneo, ya lo hago y ya. Hay ciertos teatros que Y sí, tú pudieras hacer, sí, es que pudiera haber, yo no me niego a esa posibilidad, pero no puede ser esa la constante, ni tampoco eso lo que represente el trabajo de una sociedad, de un trabajo donde nosotros tenemos agrupaciones e historias de lo que se ha hecho en el teatro en esta ciudad y en el mundo. Bueno, creo que la visibilidad de nuestra parte también sería si solo si logramos hacer esto que bueno, ya Henry lo decía, lo ha dicho Yasmina, lo dijo Alexis, la misma Marucha esta mañana, escuchando también a Yasmina y a Pedro Romero. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos nosotros en esta situación? Seguir creando. Eso es inagotable. La creatividad es inagotable. Y es inagotable cuando también las ganas, como decía el compañero Alexander, cuando tú lo haces porque lo quieres hacer y no estás pensando, ¿cuánto me irán a dar para ver si yo hago esto? Porque no hay. El no hay no puede ser un impedimento para poder hacer. Por supuesto que hace falta el dinero, por supuesto que sí. Permitir a ellos que ellos digan no. Pero por supuesto que también, porque entonces ellos como instancias gubernamentales, ellos como instancias gubernamentales tienen, así como nosotros tenemos el deber, a ver, así como tenemos, sí, para terminar, así como tenemos el deber también y el derecho, ellos también lo tienen, porque eso está en una ley, está sustentado eso. Claro, el gobierno no va a ser, digamos, el benefactor único de todo eso, pero coño, no le sientes el apoyo mínimo de nada, de lo absoluto. En políticas de gestión cultural, tú dices, ¿dónde está el aporte de ese gobierno a nivel nacional, municipal, a todo nivel, para que los artistas podamos tener un conglomerado, un trabajo hecho, que se pueda decir esto que decía el compañero Wolfgang González, los festivales, los encuentros, eso depende también de un presupuesto que hay que tener. Claro, tú no puedes pedirle que el gobierno te dé todo porque no lo vas a conseguir, pero tú puedes a través de la sociedad civil, de las mismas comunidades. Tú vas a una comunidad y eso es hermosísimo, cómo tú recibes de la gente, desde el café hasta lo que necesitas para crear el espectáculo. Y lo hacen con y eso está allí, y tú dices, bueno, eso es parte de lo que tenemos, hacia lo que tenemos que ir también. No digo que eso sea el conformismo, ni tampoco que nosotros vamos a crear o sea, ni un extremo ni el otro. Pero en las políticas de gestión cultural es importante que también el gobierno se comprometa. Tiene que haber un compromiso real. Hablaban de ese 1% que, sí, bueno, está bien, pero ¿a dónde se lo vas a llevar? ¿A quién se lo vas a dar? ¿Cómo lo vas a distribuir? ¿Y cuál es el compromiso que yo como artista estoy teniendo para poder optar por eso? El premio Guinea. Entonces, Bertale, de verdad que entramos como en una encrucijada y tú dices, no, chico, yo voy a seguir haciendo mi vida, tengo mi productora, mi teorema, y sigo haciendo mi trabajo, y sigo haciendo con Olimar el trabajo que escribimos, que tocamos y lo llevamos adelante, y somos felices. Pero claro, una obra muerta ya. Pero entonces tenéis cosas que no, entonces tú dices, ¿dónde está eso? Y entonces, bueno, vamos cayendo en esa acción tan importante que es cómo nosotros entonces logramos que desde la municipalidad, el Estado, se abra, o sea, haya una verdadera apertura hacia esas alianzas con los otros sectores. Que sea desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, hoy toca hacerlo de abajo hacia arriba. Nosotros tenemos que mantener, como ya lo dije, hacer un bloque, un yunque, que nos permita poder decir, somos esta sociedad de cultores, de artistas que estamos haciendo el trabajo. Funda Teatriza como comenzó con una idea de Henry de crear y ahí estaba llevando poco a poco. Y vos habéis dependido de que, claro que sí depende de que te den. De nuestros grandes pero hay benefactores. capaz de creer bueno, yo le voy a decir una cosa. Parte de Funda Teatriza es gracias a mi personaje. No, por eso te digo. Porque tengo que hacer intercambio con mi personaje. Bueno, pero lo haces a través de alianzas, porque no van a faltar los benefactores. Hasta él poco Sí, a claro. poco. No vengan con cuánto camino que no son. Cada quien que dé lo que sí, por supuesto que sí, por eso te digo que el asunto es ese. Nosotros nos hemos desgastado en la vida produciendo, haciendo, formando.
sin formar, corriendo por las barriadas Sí. a dar talleres, porque hemos creído en eso. Porque, para que sepan que bastante fui a los barrios, bastante carajazos me di en las nalgas yendo a la cita. Por supuesto, porque hubo un momento, Porque uno ha creído en eso. claro que sí. Porque creemos en eso. Por eso es que yo no le doy tregua a los gobiernos. No le doy, porque todo lo hemos hecho nosotros. Pero es que hasta nos engañan. A estos Ya. carajos le hicieron, porque me da Es que rabia, yo sé, yo le te lo hicieron digo. hacer un recorrido por la ciudad, Sí, por las yo sé. parroquias, y les vamos a pagar, y no le pagaron. No, claro y que presentaron no. la obra 4 o 5 veces todo el día en varias canchas y todo eso. Y no les pagaron lo que les ofrecieron. Entonces no les podemos dar la tregua. No te lo podemos dar. Sí, yo creo que el compromiso es dando y dando. Dando y dando para que eso se dé. Pagar, eso lo hago yo sola. Sí. Y hay recursos para eso, sí lo hay. Bueno, Como Luis. Gracias. Aquí no hay ciclo de preguntas porque la gente se pregunta sola, hermano. Porque si